Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Este trozo del Evangelio es una lógica continuidad de lo que meditamos hace 8 días a la luz del Evangelio. Una sentencia monolítica, firme: no pueden servir a Dios y al dinero. Pero aún así, dice Jesús, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que lo reciban alegres en el reino de los cielos. Y podríamos decir que con esta parábola Jesús está orientando a que descubramos de qué manera ese dinero tan lleno de injusticias puede ser un medio también de ganarse amigos que lo reciban alegres en el reino de los cielos. Tenemos que considerar algo: la identidad de Jesús en el otro. Cuando dice gánense amigos que lo reciban alegres en el reino de los cielos, está hablando de sí mismo, identificado en el necesitado. Recordémonos que él mismo lo dice, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, al final casi encontramos cómo Jesús explica ese último día, ese juicio, ¿no? Y va a decir: lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más insignificante, me lo hiciste a mí. Entonces gánense amigos que lo reciban alegres en el reino de los cielos. Él es el amigo, al final de cuentas. Pero si no te vimos, lo que hiciste a cualquiera, aún al más insignificante, me lo hiciste a mí. El amigo es él. Y ahora entonces, aquí está esta parábola, como dando a entender también una advertencia delante de esa actitud egoísta, donde la certeza y la seguridad material hace que primero se margine a Dios de la vida. Por eso no podemos servir a Dios y al dinero. Segundo, que precisamente por la abundancia y por la abundancia del bien que provoca ese bienestar, entonces nos volvemos solo a nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que esta parábola está hecha también desde la perspectiva de la cultura religiosa judía. Esa visión que también hemos repetido varias veces acá, de la retribución. Dios premia y Dios castiga. Si haces las cosas bien, si cumples con los mandamientos, si cumples con las devociones, si cumples con tus rezos,
Dios te va a premiar, y te va a premiar con bienestar material, te va a premiar para que no te falte nada, ¿no? Y ahora está la otra parte. Si eres pecador, si te portas mal, si no cumples, Dios te va a castigar. Esa visión la tenían muy clara los judíos. Y por eso mismo, pues, aún ante el referente, Dios te premió. Entonces, aún así, la certeza, lo que tengo, me vino de Dios. El problema es que esto generaba una visión de arrogancia. Al final de cuentas, Dios lo único que está haciendo es pagándome lo que yo ya hice por Él. Por lo tanto, no se trata ni siquiera de una generosidad de Dios. Se trata de una realidad, pues, natural. Yo le doy, Él me da, Y eso es equivocadísimo. Pero esa era la mentalidad judía, que tristemente también ha penetrado en la mentalidad cristiana, generando una visión retributiva de Dios. Seamos claros, Dios ni premia ni castiga, ni premia ni castiga. Dios ama, eso es lo fundamental. Y precisamente porque ama, es que orienta al hombre a descubrir el camino de su premio. Al final de cuentas, el premio lo generamos nosotros. Las consecuencias de nuestros actos pueden definir el premio o el castigo, pero no Dios. Dios nos ama, y aún dándole la espalda, aún rechazándolo, seguirá haciéndolo, nos amará. Porque precisamente por eso, desde la perspectiva del amor, Dios nos enseña que siempre habrá una oportunidad. Y esas oportunidades las vamos descubriendo en nuestro camino. Y precisamente esta, poniendo a este rico anónimo, porque es interesante, Jesús no le pone nombre a este rico, es un rico anónimo. En cambio, sí le pone nombre al pobre, se llama Lázaro. La identidad del pobre queda especificada delante del anonimato del rico, porque para Dios anónimo es alguien que ha vaciado su corazón de Dios, y por lo tanto en el vacío de Dios lo ha llenado de todas las cosas que le satisfacen, de tal manera que no se da cuenta que tarde o temprano la vida termina. Y más aún, hablando creyentes, no solo es una vida que termina en su etapa terrenal, sino que también está destinada a presentar cuentas. San Juan de la Cruz decía: al atardecer de la vida se te examina en el amor. No hay otra forma de pasar el examen, se te examina en el amor. Y por eso el anonimato del rico es de cierta forma de decir, un hombre que que él más bien ya no necesitaba a Dios, lo tenía todo, ¿para qué pensar en Dios? Y por lo tanto entonces toda la perspectiva del oriente de una vida que se genera desde el diseño de vida de Dios queda marginado a una vida desde un diseño distinto, el diseño de las tendencias sociales, por ejemplo. Nuestro tiempo no es distinto a ese tiempo, Nuestro tiempo, precisamente por el avance de la ciencia y de la técnica, que son perfectas, que están muy bien, no se oponen incluso a la misma visión cristiana sobre la vida. Pero el problema es que todo esto también nos empuja a un sentimiento de autosuficiencia y de marginación de Dios. De tal manera entonces que también nos va generando una idea de un hombre autosuficiente que sin Dios puede seguir adelante su vida, se encierra en sí mismo, se vuelve egoísta, indiferente ante el dolor y el sufrimiento ajeno. Y esto es uno de los grandes males del mundo. En lo micro, cuando lo hacemos personalmente; en lo macro, en la misma división socioeconómica que se ha hecho del mundo. Un primer mundo, un segundo mundo, un tercer mundo, ¿no? Y a nosotros nos dicen tercer mundo, ¿no? Pero esto por una visión simplemente socioeconómica, que genera esas divisiones y que al mismo tiempo nos pone delante también de una copia social y también dentro de la misma comunidad cristiana. Iglesias de la High, iglesias de la Low, iglesias millonarias, católicas, que ni voltean a ver, ni subsidian, ni siquiera son solidarias con otras parroquias que en realidad pasan muchísimos problemas económicos. Y eso es fastidioso. El problema está en que nos han invadido una visión de verticalidad religiosa, como que una satisfacción que nace precisamente de devociones y de rezos cumplidos, que nace precisamente de acciones del Espíritu en la vida, pero personalmente, ¿no? Nos ametrallan con reenvíos, ¿no?, en el teléfono religiosos, pero todos esos encerrados en una visión personalista. Mi oración, mi sanación, mi liberación, mi milagro, Y está bien, yo no digo que eso esté mal, Dios es bueno con todos.
Pero no hay nada que implique esa horizontalidad a la que nos empuja el Evangelio de hoy y que precisamente nos pone delante del otro, ¿no? No solo de la satisfacción religiosa en mí, que incluso hasta puede ser vacía cuando no está abierta al amor y a la atención del otro, ¿no? Y el diseño cristiano se echa a perder en la vida de cada uno de nosotros cuando nos encerramos en una visión personalista incluso de lo religioso. Y Jesús nos seguirá señalando de que se va abriendo un abismo, y un abismo que tenemos la culpa nosotros de hacerlo cada vez más grande. El rico no viene condenado por rico, si se dan cuenta, como tampoco Jesús hace 8 días condenaba a los ricos, condenaba el amor al dinero, condenaba la enfermedad por el pisto. Eso condenaba a Jesús. Ni rico ni pobre. Cualquiera puede tener un apego al dinero y a las cosas materiales que le hacen olvidar precisamente lo que va más allá. Y aquí tampoco condena al rico, lo condena la actitud del rico. Tenías a Lázaro a tu lado y no hiciste nada por él. Tenías al pobre cerca de ti y no hiciste nada por él. Y si se dan cuenta, el rico identifica al pobre, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo. Entonces si sabías que existía Lázaro, si sabías que estaba al lado tuyo, si sabías que estaba a la puerta de tu casa y no la atendiste, bueno, gozaste de tus bienes en vida, mentalidad retributiva, ahora te fregaste, creaste un abismo enorme que ni tú ni yo podemos franquear. Tú lo creaste, tú hiciste esta separación tan grande que ahora se convierte en eterna, y al convertirse en eterna, pues a cada uno se le da lo que se merece. Claro que entonces esto nos pone también en guardia. Ser personas que piensan en los demás es esencialmente cristiano. La generosidad, la solidaridad son precisamente la forma de expresar desde el amor al que nos invita al ser el Evangelio, a que también nosotros seamos capaces de vivir una experiencia fraterna. Si nos reconocemos hijos del mismo Padre, nos tenemos que reconocer hermanos entre nosotros, seamos quienes seamos. Obviamente ni siquiera están puestas aquí barreras, no está puesto si de la religión podemos pensar o no, o de la ideología, o del partido político, o del equipo de fútbol, nada, es cualquiera. Y por eso mismo el reconocimiento implícito de la dignidad de la persona está ligado precisamente al reconocimiento de la mía, para que lo que yo siento como necesidad también lo descubra en el otro, y si yo puedo suplir eso, pues pueda también atender al otro. No se trata de ponerse delante de las excusas de nuestro tiempo, que cada quien se salva como puede, cada quien su vida, yo no me meto en la vida de los demás. Peor aún en una ideología de mercado libre, donde la libertad de ser rico es una libertad que no puede coartar nadie, y vos haces el pisto como te ronque la gana, aún pasando sobre la dignidad de los demás. Y esto es muy actual en nuestro país. Le llaman libre mercado, ¿no? La libertad, el liberalismo, ¿no? Donde entonces, sí, la economía subordina al hombre, aún su vida, su dignidad, con tal de ganar dinero. Y esto lo estamos viendo en una realidad social como la nuestra. Bueno, se te han dado bienes, ¿qué vas a hacer con ellos? Se te han dado posibilidades, ¿qué vas a hacer con ellos? Eso es lo que está diciendo el Evangelio de hoy. No te condenan por lo que tienes, sino qué haces por ellos. Eso define la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué haces con ellos? Y por eso el compartir los bienes se convierte en la expresión del bien que Jesús pasó haciendo de acuerdo al Evangelio. Pasó haciendo el bien y sanando y liberando a los oprimidos por el mal. Y nos advierte, aquí hay toda una razón de futuro para los que creemos. Sabemos que la vida no termina con la muerte física, se alarga en una eternidad que precisamente construimos desde ahora. Nuestra realidad terrena construye la eterna, por eso Dios ni premia ni castiga, porque día a día habrá oportunidad también de rectificar lo que no está bien, Día a día también habrá posibilidad de reconstruir lo que hemos destruido. Día a día habrá posibilidad también de actuar distinto a como actuamos tal vez ahora, día a día. Y por eso nos seguirá amando, y la retribución vendrá después. Vengan benditos de mi Padre, participen de la alegría del reino de los cielos
preparada para ustedes. ¿Por qué, Señor? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Cuando sin siquiera te vi, cuando lo hiciste con cualquiera de mis hermanos, aún con el más insignificante, me lo hiciste a mí. Ahí está la clave. Amo a Jesús, bueno, aquí te amo en el hermano. Es muy fácil reconocer a Jesús en las devociones y en las oraciones. Es facilísimo a veces también reconocerlo los jueves en la adoración eucarística. El problema es que ese Jesús en la custodia de la adoración eucarística es también el muchachito que se está lavando el vidrio y que le pones el parabrisas para que se largue, para que no te lo raye. Y no nos damos cuenta. Es cualquiera que se acerca a tender la mano. Es el vecino que se quedó sin trabajo. Todos esos tienen nombre. Como Lázaro tiene nombre, así tienen nombre todos ellos, aunque no los conozcamos. ¿Cuál es el nombre de todos ellos? Jesús. Lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, me lo hiciste a mí. Cualquiera. Miren, alrededor nuestro hay desempleo y gente injustamente desempleada, con capacidades, con posibilidades, pero precisamente por la subordinación del hombre a lo económico, esa injusticia que se comete, ya no son productivos. Aún a los 30, 35, 40 años. Entonces alrededor nuestro hay mucho desempleo, alrededor nuestro hay hambre, alrededor nuestro hay tristeza, alrededor nuestro hay abandono, alrededor nuestro hay soledad, alrededor nuestro hay depresiones, alrededor nuestro hay sed. Y todos tienen nombre, Jesús. Punto. Es el mismísimo del jueves en la adoración eucarística, el mismísimo. No es un representante, no es una copia, es Él. Lo que hiciste, me lo hiciste a mí. Y se nos olvida. Y abrimos el espacio de lejanía que va generando precisamente ese poder encontrarnos siempre con Jesús en el hermano, para hacernos hermanos con los hermanos. Y a veces dentro de la misma iglesia se nos olvida que somos comunidades fraternas. El reino de los cielos es comunidad de hermanos, no solo de rezadores y de cargadores y de devotos, sino comunidad de hermanos que se tratan bien, que se aman, que se sirven, que se atienden, que se interesan unos por otros. Pero desgraciadamente, vuelvo a repetir, se nos ha mandado a fortalecer una religión vertical donde todo va de la tierra para las nubes, alienada completamente de una realidad que tenemos que tocar y tenemos que vivir como experiencia de nuestra fe. El Evangelio se alarga en podríamos decir, una porción de la teología de la iglesia que se llama doctrina social. Pero el problema nuestro es superar ideas equivocadas de izquierda o derecha, porque precisamente por eso es que a veces nos da miedo hablar de pobres, de justicia, nos da miedo hablar de miseria, nos da miedo hablar de injusticia social, porque eso es izquierda. No es izquierda, es evangelio. Jesús promete algo, ¿no? El Espíritu nos irá llevando hacia la plenitud de la verdad. El alargamiento del evangelio está en el magisterio que nos enseña precisamente que el Espíritu sigue actuando en la iglesia, enseñándonos lo que es correcto. Y por eso nace esta doctrina social de la iglesia, que nos enseña que esto que Jesús nos pone acá puede practicarse en un principio de solidaridad, en un principio de subsidiariedad, en la búsqueda del bien común por encima del bien particular. Y eso no lo tenemos en cuenta. En los retiros se habla bonito de la oración, se habla bonito de los santos, se habla bonito de la Virgen, se habla bonito pero nunca se habla del hermano. Y no se habla de esa doctrina que nos pone delante precisamente de un Jesús viviente que me está necesitando porque está en situaciones difíciles. Y salimos completamente emocionados y derretidos de los retiros, viendo siempre para el cielo, pero nunca para la tierra. Y ese es un daño que se ha hecho dentro de la misma iglesia. Y hoy Jesús nos hace aterrizar. Si no aterrizar, a somatarnos. ¿Cuántos no nos somatamos delante de esto? No podemos obviar una realidad en la que tenemos que actuar desde la perspectiva de la fraternidad. Si no, somos unos hipócritas, hechos y derechos. Y bueno, pues, ¿qué más se puede explicar de esto? Si no tiene mayor explicación más que la comprensión inmediata que da el trozo del Evangelio.
No te condeno por lo que tienes, sino por lo que haces con lo que tienes. Eso es lo que le está diciendo a Lázaro, ¿eh? No me importa que hayas sido rico, ni me importó cómo conseguiste tu riqueza. ¿Qué hiciste con ella? Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Eso es lo que te condenó. Eso es lo que hizo que nos separáramos tantísimo que ahora ni tú ni yo podemos pasar hacia el otro lado. Eso es lo que hizo que ahora Lázaro, su nombre es interesante, porque Lázaro viene de Eleazar, que en hebreo significa Dios es mi única ayuda, ¿eh? Eso quiere decir ese nombre, ¿eh? Al final de cuentas, es lo único que le queda a la gente. Pero ¿por medio de quién labora Dios? Por medio de nosotros. Es muy fácil que en las oraciones de la iglesia digamos, te pedimos por los que no tienen por los que no tienen hambre para que tengan pan. Perdón. Te pedimos que me inspire la generosidad para que comparta mi pan con el hambriento. Qué fácil es endosarle a Dios lo que podemos hacer. Te pedimos por los ancianos abandonados que nadie los visite. ¿Y por qué no los vas a visitar tú? ¿Ah? Qué suave, ¿no? Si esa es la verdadera actitud cristiana. Entonces, pongámonos las pilas. Sí, perfecto. Oraciones, liberaciones, sanaciones, devociones, lo vertical, perfecto. Pero sin la parte fraterna, sin la parte histórica, sin la parte vivible, experimentable, ¿de qué está sirviendo entonces? No nos pone delante del mundo en la misma situación de egoísmo y de indiferencia con la que viven incluso los no creyentes, los ateos. Y sin embargo hay tantísimos ateos, y yo soy testigo de varios casos, que hacen el bien y nos ganan por kilómetros a nosotros los cristianos en generosidad. Y son ateos. Y ellos escucharán al final la razón por la cual, aún siendo ateos, fueron buenos. Dios estaba ahí y le hicieron caso, ¿eh? Yo desde mi fe veo la acción de Dios en él, aunque él no conozca a Dios. Los cristianos, pues, tenemos mucho que hacer. Mucho, mucho, ¿eh? Y sobre todo tendríamos que entrar en la dimensión de reencontrarnos con Jesús. Es que todo está ahí, ¿no? Lo que hiciste a me lo hiciste a mí. Punto, ¿eh? Qué bonito que los jueves en las horas santas nos derritamos ante el Santísimo. Qué bonito. Pero ¿por qué la misma adoración no se hace afuera, con el necesitado? Vuelvo a repetir, si nos acerca el patojito que quiere limpiar el vidrio, lo mandamos al carajo, porque me puede rayar el carro. El carro vale más que tú. Cuidado. Vamos a confirmar nuestra fe.